Hola, hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Nayi y estás escuchando un episodio más de tu podcast, Suelta la carga. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Sé que es algo que siempre digo en todos los episodios, pero quiero que empecemos con algunas preguntas que nos hagan aterrizar en esta idea que tengo en mente en este momento. Y pues dependiendo de dónde estés o lo que estés haciendo, puedes escribirlas o puedes poner pausa para que puedas reflexionar en ello, o puedes hacerlo al final del episodio, regresar aquí a estas preguntas y podemos pues comenzar desde ahí. ¿Cuántas cosas estás intentando sostener simplemente porque alguna vez decidiste que las querías? ¿Cuántas personas, sueños, planes, versiones de ti misma, a ti mismo sigues cargando porque soltarlos te haría sentir que fracasaste? Y quizá la pregunta más importante es, ¿qué pasaría si algunas de las cosas que estás intentando conservar ya cumplieron su propósito en tu vida? Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Si puedes, obviamente solo si puedes, cierra los ojos. Vamos a hacer algunas respiraciones profundas y esto para pues, como les decía, hacernos caer en este tema y recibir este episodio con mucha intención. Suelta un poco tus hombros, respira profundamente, inhala y exhala. No tienes que resolver nada durante estos minutos. No tienes que tomar ninguna decisión. No tienes que descubrir qué hacer con tu vida. Solo quiero invitarte a estar aquí, a escuchar este episodio con intención. Porque quizá hay algo que has estado cargando desde hace mucho tiempo y hoy necesita, por lo menos, ser mirado. Así que respira y pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya no se siente como amor, sino como obligación? Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar un poco acerca de aquellas cosas que pueden ser difíciles de reconocer, como por ejemplo el que no todo lo que empezó contigo tiene que terminar contigo. Hay cosas que comienzan siendo nuestras y después dejan de serlo. Creo que muchas veces pensamos que soltar significa abandonar, como si dejar ir fuera una especie de fracaso. Nos enseñaron a admirar a las personas perseverantes, a las que no se rinden, a las que terminan lo que empiezan, a las que luchan hasta el final. Y sí, hay muchísimo valor en perseverar. Pero también hay una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Estoy perseverando porque esto todavía tiene sentido para mí o porque me da miedo aceptar que ya no lo tiene? Porque hay una diferencia enorme entre perseverancia y apego. Perseverar puede ser seguir caminando aunque el camino sea difícil. Aferrarse puede ser seguir caminando por un camino que ya no lleva hacia donde queremos ir, simplemente porque nos cuesta aceptar que necesitamos cambiar de dirección. Y eso pasa con muchas cosas, con trabajos, con amistades, con relaciones, con proyectos, con sueños, con lugares y con versiones de nosotros, incluso con expectativas que teníamos sobre cómo debería verse nuestra vida a determinada edad. A veces seguimos intentando cumplir una promesa que le hicimos a una versión de nosotros que ya no existe. Y quiero decirte algo que quizá necesitas escuchar. Cambiar no invalida quién fuiste. Que hoy quieras algo diferente no significa que ayer estabas equivocado. Que hoy ya no quieras lo mismo no significa que nunca lo quisiste. Que algo ya no te haga feliz no significa que haya sido una pérdida de tiempo. Quizás simplemente cumplió su propósito. Porque no todo lo que termina en fracaso. Hay finales que no tienen culpables. Hay relaciones que no terminaron porque alguien fue malo. Hay oportunidades que no funcionaron porque no tenías suficiente talentos. Hay sueños que cambian porque tú cambiaste.
Y eso puede ser difícil de aceptar porque nuestra mente quiere una explicación. Queremos saber quién tuvo la culpa, por qué no funcionó, qué hice mal, qué habría pasado si esto o aquello. Pero algunas cosas simplemente llegan a su final. Y aceptar eso también es madurez. La escritora Anais Nin escribió: "We don't see things as they are, we see them as we are." No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y quizá esto también implica a las cosas que nos cuesta soltar. Porque a veces no estamos aferrados a lo que algo es hoy. Estamos aferrados a lo que fue. A lo que imaginamos que podría ser. A la persona que conocimos. Al comienzo de la relación. Al trabajo que nos prometía algo. Al sueño que alguna vez nos emocionó. A aquella versión de nosotros que se sentía tan segura de que ese era el camino. Pero hay una pregunta incómoda. ¿Estoy enamorada de lo que esto es o de lo que recuerdo que fue? La lealtad hacia nuestro pasado. Muchas veces existe una forma muy silenciosa de lealtad que puede convertirse en una carga. La lealtad hacia nuestro pasado. Pensamos, yo dije que iba a hacer esto, yo siempre quise esto, llevo años haciendo esto, después de todo lo que invertí no puedo dejar de hacerlo. Y entonces seguimos, no porque queremos, sino porque sentimos que tenemos que justificar todo lo que hemos invertido, tiempo, dinero, energía, emociones, años. Pero quiero que pensemos en algo. El tiempo que invertiste en algo no te obliga a entregarle el resto de tu vida. No necesitas continuar una historia solamente porque ya escribiste muchos capítulos. Puedes reconocer, esto fue importante para mí, esto me enseñó muchísimo, esto fue parte de mi crecimiento, pero ya no quiero continuar aquí. Y eso no borra la historia, la honra, porque quizá el propósito de algunas experiencias no era acompañarnos para siempre. Quizá era enseñarnos algo que necesitábamos para poder continuar. Y aquí aparece una palabra profundamente espiritual: desapego. En la Fe Bahá'í encontramos muchísimo sobre el desapego, pero me gusta pensar que el desapego no significa dejar de amar, no significa volvernos indiferentes, no significa que no nos importe nada, significa aprender a amar sin convertir aquello que amamos en nuestro dueño. Baha'u'lláh habla de liberarnos de aquello que se convierte en una forma de esclavitud interior y nos invita a elevarnos mediante el desapego. Hay una cita de Baha'u'lláh que me parece profundamente relacionada con lo que estamos hablando. Arrojad aquello que poseéis y sobre las alas del desapego, elevaos por encima de todas las cosas creadas. Las alas. Qué imagen tan bonita. Porque las alas no sirven para aferrarse, sirven para elevarse. Y quizá a veces no podemos elevarnos porque tenemos las manos llenas de expectativas, llenas de debería, llenas de ¿qué habría pasado si? Llenas de personas que ya no están, llenas de sueños que ya no nos pertenecen, llenas de versiones de nosotros mismos que ya cumplieron su función. Y quizá Dios no nos está pidiendo que volemos más fuerte, quizá nos está invitando a soltar lo que estamos sosteniendo. Porque cuando hablamos de desapego, especialmente desde una perspectiva espiritual, podemos confundirlo con frialdad. Y no, puedes amar profundamente a alguien y aceptar que ya no forma parte de tu camino. Puedes agradecer un trabajo y reconocer que necesitas otro. Puedes amar una ciudad y saber que necesitas irte. Puedes honrar un sueño y decidir que ya no quieres perseguirlo. Puedes recordar una etapa con nostalgia sin querer volver a vivirla. Eso también es libertad, porque el amor dice, esto fue lo importante para mí. El apego dice, esto tiene que permanecer exactamente como yo quiero para que yo pueda estar bien. Y ahí está la diferencia. El amor puede abrir las manos, el apego las cierra. ¿Y qué pasa cuando sentimos que estamos desperdiciando nuestro potencial? Hay una carga muy común, la idea de que deberíamos estar aprovechando más nuestra vida, que deberíamos tener más éxito, más dinero, más reconocimiento, más proyectos, más seguidores, más logros, y entonces construimos una vida alrededor de cosas que parecen correctas, pero que ya no necesariamente nos hacen bien. Nos convertimos en personas muy eficientes, persiguiendo una vida que ya no deseamos, y es agotador.
A veces necesitamos dejar de preguntarnos ¿cómo hago para conseguir esto? Y empezar a preguntarnos ¿todavía quiero esto? Porque son pequeñas preguntas, pero muy, muy diferentes. Una busca estrategias, la otra busca honestidad. Y quizá agosto es un buen momento para hacernos esa pregunta. Estamos entrando en la segunda mitad del año. Tal vez hiciste planes en enero, tal vez escribiste metas, tal vez dijiste este año voy a esto, esto y aquello. Y está bien si algunas de esas cosas ya no tienen sentido. No necesitas llegar a diciembre siendo exactamente la persona que imaginaste en enero, porque enero no conocía todas las cosas que hasta agosto te iban a enseñar. A veces tenemos que despedirnos de una versión de nosotros. Hay un tipo de duelo del que hablamos muy poco, el duelo de la persona que fuimos, porque crecer también significa despedirnos de la versión que necesitaba aprobación, de la que decía que sí a todo, de la que quería salvar a todos, de la que pensaba que descansar era ser floja, de la que confundía estabilidad con felicidad, de la que pensaba que cambiar de opinión era fracasar, de la que creía que tenía que demostrar constantemente que podía con todo. Y quizá una de las cosas más dolorosas de crecer es reconocer que ya no soy esa persona. El escritor y psiquiatra Viktor Frankl escribió sobre la capacidad humana de elegir nuestra actitud frente a las circunstancias. Es una idea que me parece muy poderosa porque nos recuerda que nuestra identidad no tiene que estar determinada únicamente por nuestra historia. Podemos responder de una manera nueva. Podemos elegir diferente. Podemos comenzar una y otra vez, no desde cero, sino desde la experiencia. Y la pregunta no es solamente ¿qué quiero soltar? Quiero proponer algo. Cuando pensamos en soltar, normalmente hacemos una lista de cosas que queremos sacar de nuestra vida, pero quiero que hagamos una pregunta diferente. ¿Qué espacio quiero crear? Porque soltar no es simplemente quitar, es hacer espacio. Si dejo un trabajo, ¿qué quiero construir? Si termino una relación, ¿qué quiero aprender sobre mí? Si abandono una meta, ¿qué otra cosa está pidiendo mi atención? Si dejo de intentar agradarle a todo el mundo, ¿quién soy cuando ya no necesito aprobación? Si dejo de cargar con todos, ¿qué hago con la energía que recupero? Eso es importante, porque no queremos convertir el desapego en vacío, queremos convertirlo en espacio, espacio para algo más auténtico. Y quiero hacer una reflexión en esta parte, ya estamos llegando casi al final de este episodio, va a ser un episodio más corto este mes. Y quiero compartir esta reflexión desde un punto de vista de la fe Bahá'í. El Kitab Han, Bahá'u'lláh habla del verdadero buscador y de la necesidad de purificar el corazón de esos apegos pasajeros y efímeros que pueden oscurecer nuestra capacidad de reconocer la verdad. Y esto me hace pensar cuántas veces una cosa ocupa tanto espacio en nuestra mente que ya no podemos escuchar nuestra propia conciencia. ¿Cuántas decisiones tomamos desde el miedo a perder? ¿Cuántas veces confundimos esto es importante para mí con si esto no puedo está bien? Con sin esto no puedo estar bien. El desapego espiritual no significa que dejemos de participar en el mundo. De hecho, Abdu'l-Bahá explicó que podemos trabajar, tener una profesión y participar plenamente en la vida, sin permitir que las circunstancias materiales se conviertan en aquello de lo que depende nuestro corazón. Esto me parece precioso, porque no se trata de abandonar la vida, se trata de no permitir que la vida nos posea. Podemos amar, podemos trabajar, podemos construir, podemos tener sueños, podemos luchar por cosas importantes, pero también podemos decir, si esto no sucede como yo quiero, no voy a perderme a mí mismo. Si esta persona se va, seguiré siendo yo. Si este sueño cambia, mi vida no terminó. Si este camino se cierra, Dios todavía puede abrir otro. Y de eso se trata el desapego.
Entonces, ¿qué empezó contigo que ya no tiene que terminar contigo? Quiero que volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué estás sosteniendo? Piensa en una cosa, no 5, solo una. Puede ser una persona, una expectativa, una meta, una identidad, una culpa, una promesa, una versión de ti. Y ahora pregúntate, ¿esto todavía está vivo o estoy intentando mantenerlo vivo? Si nadie se decepcionara de mí, ¿seguiría eligiendo esto? Si no tuviera miedo de empezar de nuevo, ¿qué dejaría ir? ¿Qué parte de mí está intentando conservar esto? ¿Mi amor o mi miedo? No tienes que responder inmediatamente. Déjalo marinar, déjalo reposar. No necesitas descubrir el pasado para avanzar. A veces creemos que para avanzar tenemos que decir ya no importa, pero quizá no. Quizá puedes decir me importó muchísimo, lo amé, lo intenté, me enseñó, me cambió, estoy agradecido y ahora sigo adelante. Qué hermoso sería, más bien qué hermoso es poder despedirnos de algunas cosas sin convertirlas en enemigas, sin tener que odiar lo que alguna vez amamos para poder dejarlo, sin tener que convencer a nadie de que nuestra decisión fue correcta, sin escribir una explicación de 20 páginas para justificar por qué cambiamos. Y a veces basta con reconocer, esto fue parte de mi historia, pero no tiene que ser el resto de mi historia. Sé que nunca les dejo ejercicios, pero quiero que hagamos un ejercicio esta semana. Es muy sencillo. Busca una hoja y escribe arriba. Cosas que ya no necesito llevar conmigo. No pienses únicamente en objetos. Escribe comportamientos, expectativas, miedos, culpas, roles, ideas. Por ejemplo, ya no necesito demostrar que puedo con todo. Ya no necesito mantener una relación solamente porque tenemos historia. Ya no necesito sentirme culpable por cambiar. Ya no necesito comparar mi proceso con el de otras personas. Ya no necesito cumplir una expectativa que ya no representa quién soy. Después, haz una segunda lista. Lo que quiero hacer espacio para recibir. Y ahí escribe. Paz, claridad, amistades más sanas, un trabajo que tenga sentido, tiempo, creatividad, fe, descanso, servicio, amor. Lo que sea que esté en tu corazón o lo que sea que tu corazón esté necesitando, porque quizá el verdadero trabajo no es preguntarnos cómo puedo cargar menos, sino qué merece realmente el espacio que tengo. Quiero terminar con algo que me gustaría que recordaras durante este mes. No tienes que llevar una versión antigua de ti hacia un futuro que ya no reconoce quién eres. No todo lo que empezó contigo tiene que terminar contigo. Algunas cosas llegaron para quedarse, otras llegan para enseñarte, otras llegan para abrir una puerta y algunas llegaron simplemente para mostrarte quién no querías ser. Todas pueden tener valor, incluso las que terminaron, incluso las que te dolieron, incluso las que ya no salieron como esperabas. Y quizás madurar no significa aprender a sostener más. Quizá algunas veces madurar significa aprender que ya no necesitamos sostener. Baha'u'lláh nos enseña y nos habla de liberarnos de aquello que nos ata y de elevarnos sobre las alas del desapego. Así que hoy quiero dejarte esta imagen. Imagínate frente a todas esas cosas que llevas contigo. Personas, sueños, expectativas, culpas, versiones de ti, y una por una abre las manos. No tienes que arrojarlas con rabia, puedes soltarlas con gratitud. Puedes decir, gracias por haber sido parte de mí. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por las personas que fui mientras te vivía. Pero ya no necesito llevarte conmigo. Y entonces respira otra vez. Inhala. Y exhala. Quizá no necesitas saber todavía qué viene después. Quizá por ahora basta con tener las manos un poquito más libres.
Porque cuando dejamos de cargar lo que ya terminó, tenemos espacio para recibir lo que todavía está por comenzar. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio más de Suelta la Carga. Si hay algo de lo que hablamos que tocó una parte de ti que llevaba mucho tiempo en silencio, no tengas prisa por resolverla. Escúchala, obsérvala, llévala en oración, escríbela y pregúntate con mucha honestidad: ¿qué estoy intentando llevar conmigo hacia el futuro que pertenece a una versión de mí que ya cumplió su propósito? Tal vez este mes no se trata de comenzar algo nuevo. Tal vez se trata de dejar espacio, porque no todo lo que empezó contigo tiene que terminar contigo. No me puedo ir sin antes decirte que quiero que recuerdes que algunas cargas no se sueltan porque pesan demasiado. Se sueltan porque finalmente entendemos que ya no nos corresponden. Y con esto te dejo con mi mantra de siempre. Eres fuerte. Eres amor. Eres el universo en toda la extensión de la palabra. Eres eso y mucho más. Nos vemos en el próximo episodio.